Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos el programa de las CEBs, Comunidades Eclesiales de Base, al servicio de la evangelización. Buenas nuevas para nuestro pueblo. Domingos de 20 a 22 por la 100.3 Iberoamérica. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. ¿Por qué estamos haciendo esta visión de conjunto? Para que el tema de comunidad eclesial, de la pequeña comunidad, no aparezca como un movimiento que no existía, ahora está existiendo, vamos a conocerlo. Estamos tratando de nuestra iglesia, cómo comenzó la iglesia y por qué aquel modelo con el cual comenzó y duró 400 años, hasta 313 más o menos, cuando el emperador romano asume la iglesia como parte del imperio romano y procura de ahora en adelante vestirla de romano, organizarla como si fuera únicamente el mundo romano, que por un momento da la sensación de una cosa, qué bueno, ahora tenemos libertad, no hay el peligro de la persecución, de la tortura, de la muerte, pero a largo plazo no es un favor, es una desgracia, porque transforma como si el seguimiento de Jesús fuera ser romano, como los judíos habían pensado que seguir a Jesús era ser judío, y todo el choque que la primera comunidad tuvo de romper con el mundo judío y después romper con el mundo romano. Pero romper con el mundo romano fue mucho más difícil, porque tuvieron poder, un poder militar, un poder político, un poder económico y un poder también de cultura, porque el imperio romano se fundamentó mucho en la cultura griega, tanto que desde comienzo ya les decía, la gente en la calle hablaba el griego popular, el koiné, pero era griego. El latín se quedaba solo para los grandes documentos oficiales del imperio romano. Todo eso nos abre un horizonte para preguntarse qué es ser seguidor de Jesús en nuestro tiempo. No es ser romano, porque ya se acabaron los romanos, están todos en el cementerio, que Dios los tenga. Tampoco es ser judío. Yo puedo ser cristiano argentino, cristiano desde Brasil, cristiano desde México. No importa el país de donde parte, lo que importa es hacia dónde estamos caminando. Y la pequeña comunidad viene a llenar un espacio que se quedó vacío, porque a partir del siglo IV, cuando el imperio lo hizo muy bien, el que tú hiciste muy bien, que cuando la iglesia, la comunidad eclesial recibe el apoyo del imperio romano, toda la gente quiso ser cristiana. Y las comunidades donde todos se conocían, la mesa en el centro y todos alrededor se mirando en la cara, ¿dónde está Antonio? Marisa no llegó todavía, a ver, esperamos un poquito, vea si no está llegando allá, qué bueno, y todos conocían a todos. Llegamos a la situación que todos conocen a nadie. Tú entras en una misa y eres un desconocido, por lo general. A não ser os que já trabalham juntos, estão acostumbrados com a sacristia, pero a maioria não são gente de sacristia, é gente que vino para encontrar-se com o Senhor em la comunidade. Outra coisa que acontece é que quando se bautiza uma pessoa, normalmente estamos bautizando um niño ou uma niña,
que no sabe nada de lo que está pasando, y llora y patalea cuando le echa agua, y si no lo echa, le pellizcan para que llore, porque allá en Brasil dice, ¿no?, que no, si no lloró, no está bien, es bueno que llore. Entonces, ¡ah!, vienen todos contentos porque lloró. Que no sabe lo que está pasando. Y el padrino y la madrina, que son delante de Dios jurados, que vão acompanhar esta criatura e transmitir-lhe a fé, nada. É só um honor para o papai e a mamãe, agora meu compadre, minha comadre, e se acabou. E depois já não encontra mais na vida. Quer dizer, nós estamos fazendo como se fosse um jogo, uma coisa interessante, como entrar em um partido, em um equipo de futebol. Sou de Boca, não estou dizendo nada disso, pode ser, um é de Boca, não, eu sou de outro tipo. A igreja não é isso, é um modo de ser que procura seguir o modo de Jesus. Por isso, quando nos bautizamos, nos consagramos para continuar a missão de Jesus. Que coisa interessante, que o Messias esperado durante miles e miles de anos vino. Sim, vino. Durante 33 anos, nadie sabia onde ele estava e nem quem era. Em um pueblito chamado Nazaré, que tinha 300 pessoas mais ou menos. Uma das 300 era um tal Jesus, e de la casa de José, com a madre Maria. Depois, 2 anos e meio, quando se descobre quem é ele passa de pueblo em pueblo em Galileia, só em Galileia, que vino para o mundo todo e está só trabalhando em Galileia, 2 anos e algo. E depois vai tentar chegar com os jefes do pueblo, de su pueblo, para uma conversão a la propuesta del enviado de Deus. E então sube a Jerusalém com seus seguidores. E naquela semana, que para ele não foi uma semana, porque terminou, antes de terminar a semana, lo mataram. E se acabou. E agora o ressuscitado passa para nós outros a continuação de lo que ele históricamente não lo hizo. Históricamente não saiu de allá. Bom, a vezes passou na fronteira, mas não foi. Nunca estuve em Roma. Jesus nunca estuve em Roma. Nunca estuve em África. Nunca estuve na América Latina, fisicamente. Outra coisa é como Deus, etc. E chamamos o Jesus histórico, que é o período que Jesus vive entre nós outros. Depois da ressurreição, chamamos o Cristo de la fé. Quer dizer, o Senhor que está em plena realização e plenitude de sua missão. Então, perguntamos que a igreja é aquela que continua a missão de Jesus, para que chegue a todos os pueblos. Agora pergunto, está o niñito chorando para bautizar-se, não? Echou água em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo, bien, já, para casa, acabou. Que sabe esta criatura? Não sabe nada. Quando que o padrino le vai ensinar? Nunca. E quando os papás le mandarão para a primeira comunhão, porque tem uma catequista e ele se encarga de levar allá para a primeira comunhão. E depois? Nada. Aparece durante o matrimônio, se é que casa por la igreja, mas hoje já não é tão comum isso. E possivelmente lo levam de morto a vezes. Deus já levam diretamente a ceniza, porque é preferível em muitos países que já haya ceniza, e está bem. E se acabou. Então, nem entrou em uma comunidade. Por el bautismo, eu estou sendo parte de uma comunidade. Não tem nunca ideia disso. A gente que está em la missa del domingo de la igreja está como se fosse a um encontro, a um circo. Se ele curasse coisas mais interessantes, um circo.
No, se casa em coisas um pouco mais sérias, é uma coisa religiosa, está bem. Sim, terminou. Que bueno, vamos. Preferem sempre estar em los últimos bancos, assim sale mais rápido, não? Pode notar, na igreja, eu via, podia ter todos os lugares possíveis. A gente buscava o mais cercano à porta. Tudo, constantemente. Porque isso é uma maneira de dizer: isso que está aqui não me interessa. Isso que está aqui não sou parte de isso. Essa é parte de Dona Matilde, que é uma fanática. Esse é daquele Juan que é no balcão. Não, eu estou dizendo, estou exagerando, evidentemente, perdone, porque na realidade é muito pior. Quer dizer, isso é a igreja de Jesus, por a qual Ele deu a vida. Que pena dar a vida por isso, não? Ou pode ser outra opção. Que bueno que descobrimos que é isso e vamos fazer um cambio para isso. Essa é a outra opção. Não importa que já tenha 95 anos. Um dia de minha vida, se já lo descobri, valeu a pena. Melhor se lo descobri antes. Mas se não descobri, valeu a pena. Porque depois a vida não termina. Aí terminou só esta primeira etapa. De ali em adelante, nunca mais há tempo. É pleno para sempre. Bem, então, era importante explicar um pouquinho para vocês todo o processo. Então, se deram conta que eu cheguei aqui e disse: bem, comunidade eclesial de base significa, comunidade significa isso. Eclesial, isso. De base, isso. Não, isso não é isso. Porque isso não interessa, isso vem de chiripa, quer dizer, para que a igreja? Porque esse grupo é a igreja. Então, qual igreja? Que me interessa? Para muita gente, é que estamos em um país que tem maioria católicos. Pero, que bueno se algum dia vocês vão em um país onde ser católico é nada, é desconhecido quase. Que é 1% ou 0,5%. E aí está a maior parte do mundo. Nós outros somos 15% só, porque somos fermento. Não é necessário que sejam muitos. Se é fermento, gasta um pouquinho, contanto que se mescle com a massa. Eu me acordo quando era niño, minha mamãe fazia pão em casa, não? Por ela assim, naquele tempo, todos se dão conta que há muito tempo. Claro. Para que é esta coisa aqui, que parece ceniza? Não, hijo, isso é fermento, é a levadura. E onde entra? Entra dentro, depois se mescla todo e hace maior, e depois se come, se prepara, se leva ao horno e se come. Caso se ponga mais, só um pouquinho, é um hambriento, não? ¿Por que não hace assim? Não necessita, basta um pouco, contanto que seja levadura, e que esteja mesclado, e que alguém se ensucie as mãos para mesclá-lo, ou na máquina, mas naquele tempo não havia máquina, era ensuciar as mãos. Se nadie ensucia as mãos, não vai haver nada. Então, não é questão de que sejamos muitos, mas que sejamos levadura, que sejamos diferentes. E les conto que me deu muita vergonha, não sei se já les contei essa história, possivelmente não, que estava em um país de Ásia, não? E tomei prestado uma bicicleta, e naquele tempo você podia andar de bicicleta, agora já com esta idade busco não andar de bicicleta. Pero tomei prestado uma bicicleta, porque não era de allá, e fui a um lugar onde se podia comprar coisas. Claro, não conhecendo o lugar, eu
Preguntei a um senhor que mais ou menos entendia inglês, porque era a única comunicação que podia ser em inglês. Eu lhe expliquei que eu era estrangeiro, que eu queria deixar minha bicicleta aqui baixo o árbol, porque ia entrar allá e não sei, está aqui no árbol. E eu lhe perguntei: não há peligro que me roubem? Que me roubem? Não, 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 nada. Pode deixar aqui, não le vão roubar, aqui não há nenhum cristiano. Esa es la luz del mundo, el sal de la tierra, el fermento de la historia. No es. No somos lo que queríamos ser. Y entonces mejor no ser. O entonces convertir, que sería la mejor solución. La comunidad es el espacio donde nosotros aprendemos a seguir a Jesús. No es donde aprendemos a adorar a Jesús, sino es donde aprendemos a seguir a Jesús. Y porque lo seguimos, lo podemos adorar. Claro, quiero mucho a fulano, entonces la adoro, lo adoro. Pero él es un paso segundo. El paso primero, quiero seguirte. Cuando él encontraba a alguien que quería, quiero seguirte, Señor. ¿Cómo es que en nuestra época seguimos a Jesús? La gente piensa que seguir a Jesús es ir a recibir los sacramentos. Sí y no, depende. Yo puedo recibir todos los sacramentos y no seguir a Jesús. Sí, porque se torna una cosa secundaria. Ah, es para comer eso, ya pongo la lengua para afuera o agarro con la mano. Está bien, ya lo hice. ¿Puedo irme? Sí, ya, muy bien. Ya recibí un sacramento. Echó agua en la cabeza del niño, no me recuerdo, claro, cómo iba a recordar. Pero ya es un cristiano. Estamos jugando. Eso en el mundo de hoy es un desastre. Por eso que reconstruir la primera instancia de la iglesia es redescubrir nuestra vocación eclesial, nuestra llamada para colaborar con Jesús. Porque para salvarse, de hecho, ahora me entiendan, no necesita estar en la iglesia católica. Conciencia, si tu honestidad te dice, aquí no me siento siguiendo a Dios, salga, punto. Porque seremos juzgados por nuestra conciencia. La última instancia del discernimiento es la conciencia. Está escrito en el Vaticano II. Que siempre fue así, pero ahora nos recordaron más. La persona será evaluada por su conciencia, honesta, no mentirosa, honesta. Por eso mucha gente que no es católica puede estar mucho más cercana de Dios que nosotros que estamos prendiendo todas las velas que existen, perteneciendo a todas las asociaciones. Lunes es el apostolado de la oración, usa un color de cinta. Martes, no, es tía de San José, entonces otra así. Miércoles, sobrina del niño Jesús. Cada día de la semana tiene un compromiso. Eso no significa nada. Esas primas de San Carlos, ¿qué significa? Por eso, ¿no? Puede ser varón también. Por eso, el esfuerzo de explicar para ustedes en esas 3 noches por qué estábamos hablando de toda la historia de la iglesia, que posiblemente para muchos de ustedes fue la primera vez de la vida que lo vieron juntos. Y fue muy sintético. Normalmente yo doy unas 15 días o un mes sobre eso. Acá, como son muy inteligentes, bastó. Digo por lo menos muchas gracias. Qué mentirosos. Todo eso significa que estamos entrando en algo muy serio, que es que define un poquito el rumbo de nuestra vida. Por eso que es pertenecer, vivir esto,
no es ser motor, sino es ser brújula. ¿Y qué es eso? Entonces doy un ejemplo para tentar explicar que no es ser el motor, es ser la brújula. Otra cosa, yo voy a dar una pequeña historia para explicar eso. Estoy en Ezeiza, despega el avión, es de noche, 11 de la noche. ¿Para dónde debe ir este avión? Este avión va a ir a Jerusalén. Ah, va a Jerusalén. Ustedes saben dónde está Jerusalén. Aquí alguien sabe. Muestra con el dedo para mí dónde está Jerusalén. Yo no sé. Pero aquí, mire. Mire. Está para allá. Mira. ¿Cómo sabes? La brújula lo dijo, está para allá. Está para allá. Yo no veo nada. Vas a creer en esas cositas ahí electrónicas, y yo no veo nada. El avión está a 10.000 metros de altura. El comandante mira por la ventana. ¿Dónde está Jerusalén? ¿Dónde está Jerusalén? Yo no la veo. ¿Alguien de ustedes está viendo? ¿Sonamos qué? Quiere decir, no está viendo. Va a viajar toda la noche. Y hay vientos que llevan para allá y llevan para acá. Está saliendo del rumbo. Y según la brújula, no, un poco más para el norte. Sí, ahí está bien. No, sudoeste, para allá. Quiere decir, llegamos en Jerusalén 15 horas más tarde, quizás atrasado como la mayoría aquí, no son aviones. Quién sabe, llegamos 5 minutos atrasados. ¿Cómo es posible que un vuelo a 40 pies de altura o 12 metros de altura, viajando toda la noche, llegó derechito en Jerusalén? ¿Cómo? A veces llega antes. ¿Por qué? Porque la brújula dijo y enseñó. La brújula no es el motor. Ella orienta dónde el motor tiene que llegar. La comunidad eclesial no es el motor, es la brújula. Nos orienta que este es el camino. El motor es la vida. Es ser periodista, es ser profesor, es ser dueño de casa, es ser escritor, es ser lo que somos. Eso es ser el motor. Pero ¿dónde llegas con eso? Eres médico, eres dueño de casa, eres maestro, lo que sea. ¿Qué haces de su vida? ¿Por qué no haces eso? ¿Solo para ganar dinero? No confío mucho en esa gente que es solo para ganar dinero, porque me van a vender fácilmente. La brújula dice, es allá, es por acá. Por eso, lo que da orientación para la vida es la fe que uno tiene. Y entonces la pequeña comunidad. La pequeña comunidad es la brújula, no es el motor. Pero necesita del motor. Por eso no la descubriremos en la sacristía. Toda la gente que tiene un servicio en la iglesia debe estar, no salir de la vida, sino que seguir en la vida. Porque trabajar solo dentro de la iglesia, terminando dando vueltas sobre nosotros mismos. Lo que cuenta es para dónde vamos. Si no pasa lo que pasó con un buque inglés. Yo voy a contar esa historia cortita para que entiendan, porque puede estar pasando acá, o con el clero, o con los diáconos, o con quien sea. Venía un barco inglés de muchos años atrás, por lo tanto dependía de vientos, etc. Ya hacía 3 meses que estaban un poco perdidos del mar. Ahí el comandante reunió toda la tripulación y dice, miren, vamos a comenzar con lo siguiente. Ustedes son pura basura. Hace
meses que no se bañan. Ustedes, yo quiero que cada uno de ustedes cambie la ropa. Tiene toda la mañana para solucionar ese problema. Cambie la ropa porque tenemos que comenzar algo nuevo. Muy bien. Y así fue la mañana. Cuando llegó a mediodía, el comandante reunió a todos y preguntó: pero el mal olor continúa. ¿Qué pasó? Todos cambiamos la ropa. Yo mi ropa para él, agarré la ropa de él. Todos cambiamos la ropa. Solo que eran las mismas ropas. Eso se hace en la Iglesia Católica. Se cambian de lugar, pero sigue basura igual mucha gente, no todos. Que no basta cambiar de ropa. ¿Se cambió con otro o es ropa nueva? Y era lo que quisiéramos hacer, dando toda la visión. No solo que cambien de ropa entre ustedes, sino que sea otra ropa. Que se pueda caminar bien lavado, bien peinado, bien perfumado. Y este barco que llegue de donde tiene que llegar. Todo eso fue lo que trabajamos hasta este momento. ¿Y por qué trabajamos de ese modo? Ana Laura, ¿alguna cosa? Yo necesito una voz femenina. Está bien, gracias, era eso que quería escuchar. Chobi, ¿quieres decir algo? Ustedes no se combinaron, ¿eh? Muy bien. Entonces hoy vamos un poquito más adelante. No, está por acá. Es este, ¿no? Es este, sí. Estaba en el siglo XIX. Falta ese pedacito antes de hablar un poquito de Vaticano II y Medellín, que es lo último que está interesando a nosotros. Mañana sí, mañana vamos a trabajar mucho más sobre Medellín, pero ya es otro grupo, ¿no? Son temas diferentes. El mismo también, están todos invitados a Santa Rita. Este grupo va a ir a Santa Rita. Ah, está bien. Llegaron un poco atrasados, pero tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Como otra ropa. El siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo para nosotros en América Latina decisivo. Se dan cuenta que fue en el siglo XIX que salimos, ustedes, del control español y nosotros del control portugués y algunos otros controles que había. Eso fue en el siglo XIX. En el siglo XIX hay muchas cosas que comienzan a revisarse en el mundo. Aparece, no voy a decir todo, si no pasa a clase de geografía e historia, sino la gente quiere un cambio más fundamental en el mundo. Y hasta ese momento, en el occidente, donde nosotros vivimos, y Europa, era el clero que controlaba, que mandaba, el obispo, el papa, todo, que venía de lo que llamamos la cristiandad, que comienza con el imperio romano y que llega hasta el siglo XIX y llega hasta la mitad del siglo XX, que es lo que llamamos la cristiandad europea occidental. Entonces, nosotros en ese ambiente, el mayor poder era de la iglesia. Si un obispo, un papa y un cura decía algo, no se discute. El cura dijo, el papa dijo, no iba ni preguntar ni hacer un examen de laboratorio, que todo dependía de las autoridades religiosas, eran también autoridades social, política, económica del mundo. Y
Fue un periodo, no voy a decir que fue malo, que fue bueno, fue un periodo del mundo que hubo exageros, sí. La gente que era perseguida en razón de no creer en su fe. Quemaron personas porque decían que tenía el demonio. Decenas y decenas de señoras idosas fueron quemadas vivas porque se le dijo que eran brujas. Lo que les tenían era Alzheimer, pero nadie sabía lo que era Alzheimer. Mire, está diciendo tonterías. Mire, no se recuerda, eso es el demonio, porque desde los judíos, cuando no se sabía alguna cosa, eso es el demonio. Eso tiene posesión diabólica. Y la posesión diabólica no se quita con jabón, se quita con fuego. Por eso quemaban vivo. Así fue. Y muchas veces la gente de la iglesia fue culpable, porque tenía, no era el papa, no era el cardenal, cosa, pero era gente que la iglesia decía, ustedes van a descubrir los que tienen demonio y los que no tienen demonio. O como muchos grupos evangélicos hoy, ven demonio en todo. Yo veo en Brasil, estamos así de grupos evangélicos, algunos extraordinariamente buenos, y nos sentimos muy hermanos y hermanas, eso es verdad. Y hay otros que no, y pone en la cabeza de la gente la visión de que cualquier dificultad, eso fue el demonio. Eso, el demonio. ¿Puedes cerrar los celulares, por favor? Sí, por favor. Dale. Si quieren grabar, pueden grabar, pero mejor no, porque me distrae solo por eso. Entonces, el siglo XIX, dentro de la iglesia, voy a dar para ustedes la perspectiva de la iglesia. Es el siglo que tenemos una serie de papas que tenían mucha preocupación de no entrar en el progreso, porque pensaban que el progreso era del demonio, y salvar a los cristianos. Este papa, Gregorio XVII, es del siglo XIX, más o menos de 832, por ahí, ¿no? Él dijo, nadie tome vacuna, porque la vacuna es del demonio. Entonces, los mueren, pero van para el cielo, pero si son vacunados para el demonio. Es increíble, pero dijo eso en documento. Otra cosa que dijo, podía ser muy buena persona, no discuto el corazón de esta persona, discuto lo que él dijo. Está hasta ahora, se puede buscar en el Museo Vaticano lo que él decía. La otra segunda, ya un poco más al final del siglo XIX, ya Inglaterra ya había conseguido hacer el ferrocarril, ¿no? El vapor, el uso del vapor para la locomoción, y comenzaron los primeros ferrocarriles. ¿Cómo se llama acá? Trenes, ferrocarril. Y en ese tiempo el Vaticano no hablaba inglés, hablaba francés para los documentos. Entonces voy a decir la frase francesa, no para exhibición, no, solo para, después tradujo. Le chemin de fer va vous apporter à l'enfer. O caminho caminho esa cosa va a llevar ustedes al infierno. Ese es un papa que decía, Gregorio XVII, que entonces, ¿cómo voy a viajar? No tienen los caballos, los coches, no, nada. El Papa Pío IX, que es un santo hombre, ¿no? Una cosa es la honestidad de la persona, otra cosa es la cabeza, que no hablaba chino, no es, pero era un santo, pero no hablaba chino, se acabó.
não confundamos las cosas. Entonces, él hizo muchas dogmas que la iglesia, verdad que no se discute, son los dogmas. Entonces, va a decir el Papa, no se equivoca, dogma. La iglesia católica es la única que nos lleva a la salvación, dogma. Quiere decir, era la mentalidad del tiempo. Y él escribió un documento que fue llamado Sílabus, que era para las personas no caer en el pecado y prohibir todo lo que podía prohibir. Por ejemplo, no vaya a un baile porque ese es pecado grave. No vaya, quiere decir, una preocupación de dar reglas que evite, según él, el pecado. Sino, se llamó Sílabus. Y el otro, Pío X, que es otro santo canonizado, él obligó a todos los curas a hacer un juramento para ser cura o para ser profesor de la universidad, en que ese juramento era, como se decía, contra todo lo que fuera moderno. Você pode ler, entra no Google e ponga juramento antimodernista e les va a dar todo lo que era prohibido para nosotros. Por ejemplo, no podíamos apoyar la política que no fuera con el rey e emperador. Quer dizer, sí, democracia. Nada de democracia. Eso es del demonio. Cuando ya, después de la Revolución Francesa, la primera democracia del mundo es Estados Unidos. ¿No? Sería entonces todo el pueblo norteamericano estaba perdido. ¿No? No voy a dar más detalles. Se puede buscar, ustedes pueden leer, si un día quieren ver por dónde encuentro eso. Dentro de esta perspectiva, la iglesia, hay muchas otras cosas, ¿no? Los países que eran, casi todos de Europa, todos los países tenían otros países que ellos controlaban en África, en Asia, en el mundo. La Inglaterra controlaba la mayor parte del mundo. India era parte de Inglaterra. Australia era de Inglaterra. Bueno, no voy a dar todo, casi 10 o 12 países de Asia, de África, eran de Inglaterra. Los otros eran de habla francesa. Hasta Portugal y hasta España tienen y tuvieron lugares de África. Y Asia lo mismo, hasta Holanda. Casi todos los países europeos tenían países que eran suyos, sea en Asia, como en África o América Latina. Colonias, gracias. Tenían colonias en todas esas partes. Y a partir del final del siglo XIX, después del siglo XX, eso va a acabar. Cada país que va a hacer su camino. Pero eso daba la idea para la iglesia. Yo llego en Congo belga, era de Bélgica. Todos los obispos eran belgas. Solo con el Vaticano II que comenzó a cambiar. Y hasta el obispo que después, bueno, otra historia. Quiere decir, todos eran belgas. En América Latina era o de España o de Portugal. O en Asia, lo mismo. Yo llegué a conocer obispos franceses en mi vida en Asia. Cuando la gente no es que sea malo ser de Francia, deja que ellos tengan también la autoridad eclesiástica de acuerdo con ellos. Pero no había la confianza en él que nacía en otro país. Aquí entra entonces una nueva situación, que vamos a hablar del Vaticano II. Pero antes del Vaticano II,
En todo ese período había un esfuerzo de reflexión, de una renovación bíblica. Comenzó principalmente por la renovación bíblica. Y en ese punto los evangélicos fueron más adelante que los católicos. Estudiaron más la Biblia. Y nosotros, las grandes tradiciones evangélicas, nos acercamos de ellos y trabajamos juntos. Y fue muy bueno. Y en el campo católico surge la Escuela Bíblica de Jerusalén, que solo se dedica al conocimiento de la Biblia, estudio, preparando gente, etc. El Instituto Bíblico de Roma, también, pero eso ya estamos en el comienzo del siglo XX. El movimiento bíblico. En mi tiempo, hace algunos años, es verdad, pero si yo quería leer la Biblia, yo tenía que pedir permiso a un cura. Padre, ¿me da permiso para leer la Biblia? Sí, hijo, pero no abuse, cuidado, porque hay muchos errores en la Biblia. Mejor que no lo lea, ¿no, padre? No, lea las explicaciones que va a orientar, pero eso me irrita. En el seminario nosotros no teníamos, todos los seminaristas no tenían Biblia, cuando yo estuve en el seminario. No, menos... Renovación teológica, la capacidad de pensar. Teología es pensar la fe de acuerdo con los instrumentos que tenemos. Y ahí viene un esfuerzo de entender todo lo que está aconteciendo según lo que Dios puede desear. Renovación pastoral, renovación litúrgica. Todos esos movimientos son del comienzo del siglo XX y que van entrando en la iglesia para renovarla. Muchos pensaban que nunca más habería un concilio en la iglesia, porque este Papa Pío IX había comenzado el Concilio Vaticano I y ya casi un año los obispos estaban trabajando el Concilio Vaticano I en Roma, Vaticano, hasta que Garibaldi, con las tropas de Garibaldi italianas, estão haciendo da Italia un único país, porque hasta ese momento Italia tenía muchos territorios diferentes, pero la mística de este tiempo era: vamos unir toda la Italia, y el Vaticano era un estado dentro de la Italia, entonces ocuparon el Vaticano. En 1870, los obispos reunidos en un concilio, Garibaldi entrando por Porta Pia en Roma, entró por Porta Pia, y los cristianos, el Papa mandó decir: ustedes no van a hacer guerra. Entonces se entregaron todos y ellos ocuparon Roma y agregaron el Vaticano al Estado italiano. Solo después de 1928, con Mussolini, se consiguió un espacio para el Papa tener libre, y se hizo de él el territorio del Estado del Vaticano. Eso es de 1928. Pero desde 1870 hasta 1928, el Vaticano pertenecía al Estado. Por eso el Papa nunca salía del Vaticano en protesta. No, estoy aquí, vengo a buscarme, quiero ver si me matan de aquí, pero no salgo. Era un poco, bueno, estoy diciendo con mis palabras. Con este cambio que se consiguió más o menos entender, se pensaba, también en el Concilio Vaticano I de Pío IX, se dijo que el Papa es infalible en materia de fe y moral.
cuando habla en nombre oficialmente de su cargo de Papa. Esa manera de explicar. Ahora, teológicamente significa lo siguiente, que la Iglesia de Jesús no puede estar enseñando errores. En la Iglesia de Jesús, Él es que los coordina. Pero no es que el Papa llegue y diga, el café no tiene azúcar. Eso está divinamente comprobado porque el Papa lo dijo. Eso sería ridículo. No es eso. Es la infalibilidad del Espíritu Santo dado a los que siguen y enseñan lo que Jesús enseñó. No puede equivocarse. Y el Papa nos representa fundamentalmente, pero no es el Papa que a mi gusto digo lo que es infalible. Eso sería ridículo y no es eso. ¿Cuál es la consecuencia de esa situación nueva? Dijeron, ¿para qué hacer un concilio? El Papa que diga, no equivoca y perdemos, no, evitamos estar gastando mucho dinero, trae Luis para acá, reúne, discute, papel, el secretario. No, el Papa diga todo, 10 puntos, se acabó. Está todo solucionado. Nunca más vai haver um concílio, eles pensavam, né? De maneira que quando o Papa Juan 23, que já é maior, já tem mais de 80 anos, e se torna Papa Juan 23, não Roncalli, mas Juan 23, dice, era 25 de enero de 1959. Ele invitou vários cardenais e vários obispos para ir com ele à Basílica de São Paulo fora de Mura. São Paulo fora da muralha de Roma, não? E eu não conheço bem porque fui ordenado cura nessa basílica. Pero 2 anos antes, eles se perderam a oportunidade de me encontrar. E lleva os cardenais com ele ao final de uma semana sobre a união de los cristianos. E nessa reunião, o Papa disse mais ou menos o seguinte: eu decidi chamar a Igreja Católica a um concílio. Quando ele dijo, a Igreja explodiu gritando, porque os italianos são muito boa gente, pero mi nono era italiano, um deles, então é boa gente, pero em matéria de griteria, nadie les vence, que gritam alto e todo abram alto, isso está bem, esse é su carisma. Em cambio, todos muito contentos, vita, 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 assim que dizem, não, nós outros decimos outra palavra, eles não, dizem 3 vezes, vita, 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 bem. O Papa virou e os cardenais, todos mirando por terra, quer dizer, o Papa acaba de fazer uma coisa incrível, não deveria ser, porque o Papa é infalível, não necessita concílio. Isso estou dizendo porque Juan 23 dijo ao cardenal de Brasil, Aloísio Rothschild, e eu escutei de Aloísio Rothschild, que foi presidente da Conferência Episcopal de Brasil. Dice, Juan 23 lo dijo a mim, que ele estranhou muito, que todos estavam contentos e os cardenais que eu levei e pensei que iam apoiar-me, me deixaram solito, como esses dois me deixaram solito. Quando eu queria ajuda, nada. Bem, vou fazer um concílio. E de ano 59 hasta o ano 62, 3 anos, viene a preparação do Concílio Vaticano II. E esse concílio foi pensado que vamos falar primeiro para o mundo. Quer dizer, está escrito, podem entrar no Google e vão encontrá-lo, discurso que o Papa hizo del 25 de enero
de 1959 en São Paulo, Fuerteventura, en Roma. Él está diciendo que llamo todas las personas de buena voluntad que quieren ayudar al mundo a ser mejor. Nosotros queremos hacer un concilio y quisiéramos que ustedes participaran de algún modo con nosotros. Los que tienen cultura, los que tienen ciencia. ¿Y ahora qué? Eso está bien. Estoy de acuerdo. Es un descanso. Vamos a parar por aquí porque ya estoy hablando mucho. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos el programa de las CEBs, Comunidades Eclesiales de Base, al servicio de la evangelización. Buenas nuevas para nuestro pueblo. Domingos de 20 a 22 por la 100.3 Iberoamérica. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada